El caso de Valeria Afanador da un giro escalofriante. Su propia madre ha roto el silencio con una confesión que sacude a todos. Asegura que el padre de Valeria jamás la quiso. Una revelación que no solo destapa heridas familiares, sino que abre un oscuro capítulo en medio de la tragedia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Estamos frente a una verdad oculta o a un secreto que cambia por completo la historia? La tragedia de Valeria Afanador ya había sacudido hasta lo más profundo a todo un país. La desaparición de una niña inocente, el hallazgo de su cuerpo y la impotencia de no tener respuestas habían convertido este caso en uno de los más dolorosos y comentados de los últimos tiempos. La gente creía que ya no podía haber más dolor, que no quedaba nada por descubrir. Pero estaban equivocados. En medio de lágrimas, rodeada por cámaras, periodistas y una opinión pública que no dejaba de exigir justicia, la madre de Valeria soltó una confesión devastadora, una revelación que nadie se esperaba. El padre de la pequeña nunca la quiso realmente. Sus palabras, dichas con la voz entrecortada, parecieron un grito de desesperación, pero también un dardo que atravesó directamente la imagen de lo que muchos creían que era una familia unida. Según la versión que se difundió, la madre habría explicado que desde el nacimiento de Valeria, todo cambió en su hogar. La llegada de una niña con una condición especial no fue recibida con amor por parte del padre, sino con frialdad, incomodidad y, con el paso de los años, rechazo. Lo que para ella significó un desafío lleno de amor, entrega y sacrificio, para él fue un peso imposible de aceptar. Las palabras de la madre abrieron de inmediato un capítulo oscuro en esta historia. La gente comenzó a preguntarse, ¿había vivido Valeria rodeada de indiferencia? ¿Fue víctima, además de su trágico final, de la falta de cariño de quien debía protegerla? La confesión corrió como pólvora. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con indignación, rabia y sorpresa. Algunos expresaban solidaridad con la madre, asegurando que sus palabras eran la prueba de que ella había cargado sola con el peso de cuidar a Valeria. Otros, sin embargo, cuestionaban el momento de la revelación. ¿Por qué decirlo justo ahora, cuando la niña ya no estaba? ¿Era un desahogo, una catarsis necesaria, o una acusación lanzada en medio del dolor más absoluto? Lo cierto es que la imagen pública del padre quedó en entredicho. Lo que hasta entonces era un hombre que se mostraba serio y dolido frente a los medios, de pronto quedó marcado por la sombra de esta acusación. La gente ya no lo veía como un padre destrozado, sino como alguien que, según la confesión de su propia esposa, nunca había sentido verdadero amor por su hija. El país entero quedó conmocionado. Los noticieros abrían con titulares explosivos, los programas de opinión analizaban cada palabra de la madre y en las calles no se hablaba de otra cosa. ¿Era posible que el rechazo de un padre hubiese marcado la vida de Valeria desde el primer día? ¿Podía una familia, que parecía normal desde afuera, estar tan rota por dentro? Esa noche, millones de personas se fueron a dormir con un nudo en la garganta. La historia de Valeria Afanador ya era triste y dolorosa, pero ahora adquiría un matiz mucho más oscuro, el de la indiferencia y el rechazo silencioso de quien debió haberla amado sin condiciones. Y así, lo que parecía una tragedia cerrada, se transformó en un rompecabezas lleno de secretos, acusaciones y preguntas que aún no tienen respuesta. Las revelaciones no se detuvieron con la primera confesión. Muy pronto, empezaron a salir a la luz los detalles más oscuros de la vida familiar de Valeria Afanador. Fuentes cercanas, que pidieron mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, aseguraron que tras el nacimiento de la pequeña, la tensión en el hogar se volvió insostenible. Lo que debía ser un momento de alegría y unión se convirtió en el inicio de una cadena de conflictos silenciosos que nadie se atrevía a nombrar. El padre, cuentan, se mostraba cada vez más frío y distante. No era capaz de aceptar a Valeria tal como era, con sus particularidades y necesidades especiales. La madre, en cambio, volcó todo su amor en la niña, dedicándose día y noche a su cuidado, a sus terapias y a acompañarla en cada pequeño logro que la hacía brillar. Pero mientras ella se aferraba a la esperanza y a la ternura, él parecía huir de esa realidad. Según los testimonios, el hombre se refugiaba en el trabajo, en los viajes y en cualquier excusa que le permitiera pasar menos tiempo en casa. Su presencia en la vida de Valeria era casi simbólica, estaba físicamente bajo el mismo techo, pero emocionalmente ausente. Esa distancia se hacía aún más evidente en reuniones familiares, donde se notaba que evitaba tener contacto con la pequeña o mostrar gestos de cariño. Más perturbador aún son las frases que, supuestamente, llegaba a lanzar en momentos de enojo o frustración. Comentarios hirientes que dejaban entrever un profundo resentimiento. La madre habría confesado entre lágrimas que, en más de una ocasión, su esposo la culpó directamente por haber traído esa carga a la familia.
Palabras crueles que no solo lastimaban a ella, sino que reflejaban un rechazo imposible de ocultar. Estos relatos, difundidos por medios locales y alimentados por rumores en redes sociales, desataron un debate feroz. Muchos aseguran que el rechazo del padre fue un secreto cuidadosamente guardado, una verdad incómoda que solo la madre conocía y que decidió revelar cuando ya no pudo más con el peso del dolor. Otros, en cambio, creen que estas palabras no son más que un desahogo desesperado, fruto de la rabia y la impotencia tras la pérdida de su hija. Las redes sociales se incendiaron. En cuestión de horas, las publicaciones sobre el tema sumaban miles de comentarios. Algunos defendían a la madre, señalando que su valentía al hablar sacaba a la luz un drama familiar oculto durante años. Otros pedían cautela, asegurando que no era justo condenar al padre basándose solo en una confesión hecha en medio de la tragedia. Lo cierto es que la confesión abrió una herida colectiva. Porque la imagen de una familia unida y luchadora se vino abajo, dejando al descubierto un escenario muy distinto, el de una madre que luchaba sola contra la indiferencia, el de un padre que prefería escapar antes que enfrentar la realidad, y el de una niña que pudo haber sentido, aún en su inocencia, el vacío del rechazo. Hoy, la gran pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿era este rechazo el secreto mejor guardado de la familia Afanador, o solo un grito de dolor de una madre rota? El rumor se expandió como pólvora encendida. Lo que hasta hace poco parecía la historia de una familia unida en medio de la adversidad, ahora comenzaba a mostrar grietas profundas y perturbadoras. Las confesiones de la madre de Valeria Afanador desataron un huracán de dudas que arrasó con la imagen pública de quienes, hasta ese momento, eran vistos como padres ejemplares. Pronto, los vecinos y allegados comenzaron a recordar detalles que antes parecían insignificantes. Uno de ellos fue la ausencia constante del padre en los actos escolares. Mientras otros padres esperaban con flores, cámaras y abrazos, Valeria miraba entre la multitud sin encontrar la figura de quien debía apoyarla. Esa ausencia, repetida una y otra vez, comenzó a ser vista bajo otra luz: era simplemente falta de tiempo, o una elección consciente de mantenerse lejos. También se habló de su frialdad en reuniones familiares. Parientes cercanos recordaron escenas incómodas: el padre sentado en silencio, distante, apenas cruzando miradas con su hija. Había quien intentaba justificarlo diciendo que era un hombre reservado, pero hoy esas actitudes parecen encajar con la supuesta confesión de la madre, un rechazo disfrazado de indiferencia. En los pocos momentos públicos que compartieron, la distancia con Valeria resultaba evidente. Fotografías y videos que circulan en redes muestran a la niña sonriendo, mientras él aparece serio, con los brazos cruzados o apartado, como si no quisiera estar allí. Lo que antes era interpretado como simple timidez, ahora se percibe como una señal de un vacío afectivo mucho más profundo. La madre, en medio de su desahogo, habría confesado que muchas veces se sintió sola, luchando contra un muro de silencio y frialdad. Él nunca la aceptó del todo, habría dicho con dolor, resumiendo en esa frase la angustia de años enteros. Cada palabra resonó como un eco perturbador, no solo para quienes la escucharon en directo, sino para todo un país que sigue de cerca la tragedia. Las reacciones no tardaron. Algunos familiares, en voz baja, admitieron que sí habían percibido tensiones en la pareja, pero nunca imaginaron que llegaran a ese nivel. Otros, por el contrario, defendieron al padre, asegurando que era un hombre trabajador que simplemente no sabía expresar sus emociones. Sin embargo, la sombra de la duda ya estaba sembrada, y cada testimonio ambiguo no hacía más que alimentar la controversia. En redes sociales, el tema se volvió tendencia. Miles de usuarios analizaban cada gesto en videos antiguos, cada foto en la que aparecía la familia. La gente buscaba pistas, señales que confirmaran la teoría del rechazo paterno. La discusión se polarizó: unos lo señalaban como un hombre incapaz de amar a su hija, otros pedían respeto ante el dolor de una familia rota. Lo que sí quedó claro es que la tragedia de Valeria ya no era vista solo como un hecho aislado, sino como el desenlace de una herida familiar que pudo estar abierta desde sus primeros días de vida. Una herida que, según la confesión de su madre, nunca sanó porque la aceptación plena de Valeria jamás existió dentro de su propio hogar. Así, lo que parecía un caso de dolor colectivo se transformó en un espejo incómodo para toda la sociedad. ¿Cuántas familias esconden bajo la fachada de normalidad un infierno de rechazo, indiferencia y silencios que terminan marcando el destino de los más inocentes? La revelación de la madre cayó como una bomba en medio de un país ya sacudido por la tragedia. Lejos de traer claridad, sus palabras dejaron un mar de dudas que parecen crecer con cada día que pasa. Para algunos, se trata simplemente de un desahogo desgarrador, el grito desesperado de una madre consumida por la rabia y la impotencia.
Pero para otros, lo que ella dijo es mucho más que un desahogo. Podría ser la clave oculta que explica tantos silencios, contradicciones y vacíos en la historia de Valeria. En las calles, en los programas de televisión y en las redes sociales, la pregunta es la misma: ¿pudo el rechazo del padre haber influido en la manera en que Valeria vivió y murió? Y lo más inquietante, estamos ante una verdad incómoda que se intentó callar durante años para proteger la fachada de una familia que, puertas adentro, estaba rota. Los especialistas en psicología familiar han dado su opinión en noticieros y entrevistas. Muchos coinciden en que el rechazo de un padre marca profundamente el desarrollo de un niño, incluso cuando éste no puede expresarlo con palabras. Un gesto frío, una ausencia constante, una mirada de indiferencia, todo eso, aseguran, deja huellas invisibles que afectan la autoestima, la confianza y el sentido de pertenencia. Si la madre no exagera, Valeria pudo haber cargado con ese dolor en silencio. El impacto de la confesión es tan grande que incluso los investigadores del caso, aunque no lo reconocen públicamente, no descartan que estas tensiones familiares puedan tener relación con el desenlace trágico. La justicia busca culpables en el exterior, pero la sociedad se pregunta si lo más perturbador estaba dentro de su propio hogar. Mientras tanto, el padre guarda silencio. No ha dado declaraciones, y ese mutismo solo aumenta las sospechas. ¿Es silencio por respeto al dolor, o silencio para evitar que la verdad salga a flote? Cada gesto suyo es analizado al detalle, desde su expresión en las pocas apariciones públicas hasta su ausencia en recientes vigilias y homenajes. La gente quiere respuestas, pero lo único cierto hasta ahora es que esta confesión ha sacado a la luz el lado más oscuro de la tragedia, la posibilidad de que Valeria no solo enfrentó un destino cruel, sino también la indiferencia de quien debía protegerla y amarla sin condiciones. Hoy el país ya no se conforma con saber cómo murió Valeria. La pregunta final va mucho más allá de los detalles forenses o policiales. Lo que todos quieren saber es, ¿quién realmente la amaba y quién, en silencio, la rechazó? Esa incógnita se ha convertido en una herida abierta que la sociedad no está dispuesta a dejar cicatrizar tan fácilmente. Porque Valeria ya no es solo el símbolo de una tragedia, sino también el espejo de un tema que incomoda, los secretos ocultos detrás de las paredes de un hogar que parecía normal. La historia aún no termina. La investigación sigue, los rumores crecen y la verdad parece cada vez más esquiva. Pero mientras tanto, la voz de la madre resuena como un eco imposible de ignorar, un eco que divide, que duele y que obliga a mirar el lado más crudo y desgarrador de esta tragedia. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Crees que la confesión de la madre revela la verdad oculta de esta familia? ¿O solo son palabras lanzadas en medio del dolor? ¿Piensas que el rechazo del padre pudo marcar el destino de Valeria? Queremos leer tu opinión, déjala en los comentarios y únete al debate. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos reportajes cargados de impacto, misterio y verdad.